ya les habrán comentado o ya te habrán hecho llegar tal vez algún correo con la noticia de que nos van a reducir 1 hora, entonces solo tendríamos esta y la siguiente sesión. No sé si ya les habían avisado. No, no se habían avisado. Bueno, no me habían avisado. Para que sepan, no sé, nada más nos quedarían esta y la que sigue, ¿vale? Ok, de acuerdo. Bueno, lo que nos toca ver el día de hoy sería lo de comprensión lectora y vamos a centrarlo un poquillo con relación a el tipo de prácticas de lectura que se hacen en la universidad. Obviamente vamos a partir de lo general y luego a entrar un poco más a detalle sobre por qué es tan importante comenzar a trabajar sobre este aspecto de nuestras prácticas de estudio. Si te pregunto así, digamos, de primer momento, ¿qué entiendes tú por comprender una lectura? ¿Qué me dirías? Pues yo diría que al final de cuentas es lo que uno está leyendo, entenderlo y así como dice, como se dice en la misma clase, comprenderlo, porque es una cosa diferente solo leerlo y otra cosa completamente diferente, esa parte comprender lo que acabas de leer. Y en tu nivel de comprensión de lectura, como más o menos, ¿dónde crees que estás? ¿Te has enfrentado, para hacerlo una pregunta de otra manera, con un texto académico especializado? Con un texto académico especializado, no, casi no leo. Sí he leído libros, pero más que otra cosa son de ficción, novelas, todo tipo de cosas. Pero así de un tipo, una lectura académica, no la he leído. Vale, bueno. Vamos a comenzar entonces un poquillo con el asunto de cuál sería la definición de comprensión de lectura. Sí, pues haces bien la distinción entre que saber leer y comprender una lectura no es lo mismo, y es aquí donde tenemos ciertas distinciones, ¿no? ¿Alguien más se conectó? Sí, claro. Okay. Sí, Rodolfo. Ya. Ahorita paso lista. No es lo mismo, como decías, saber leer que comprender la lectura, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta definición que nos da Rodríguez, que dice que la comprensión de lectura se define como la capacidad que tiene todo individuo para captar el contenido de un impreso. Y en realidad la definición que da pues sigue siendo hasta cierto punto muy general, porque tendríamos que considerar ciertos peros, o teníamos que ponerle ciertos peros a algunas de las palabras que utiliza para realizar esta definición, ¿no? Primero, decir que capacidad, como se refiere aquí o la palabra que utiliza aquí esta definición, en este contexto no significa solo la habilidad para comprender los símbolos de un texto, que es lo que conocemos como alfabetización. Es decir, en este sentido todos nosotros tenemos un grado de alfabetización porque sabemos interpretar los signos del texto, ¿no? O sea, sabemos cuando una P es una P, sabemos cuando una A es una A, etcétera. O sea, podemos traducir los símbolos en un elemento significativo, que en este caso vamos a hablar de letras, ¿no? Podemos traducirlo en eso. Y podemos entonces captar palabras, oraciones, etcétera. Por eso mismo tampoco podemos hablar de que o más bien podemos afirmar que aquí captar no significa decodificar el texto. Es decir, no solo significa entender el significado de las oraciones que componen el texto, o dicho de otro modo, abstraer lo que el texto significa en sí. Porque eso, digamos, lo podemos hacer de manera, y de hecho venimos a la universidad con esa capacidad. Leemos ficción, leemos libros de texto, o sea, tenemos prácticas lectoras, pero generalmente nuestras prácticas lectoras previas se enfocan en esto, ¿no? En poder, ¿cómo decirlo? Extraer el significado, poder abstraer el significado de las oraciones solamente. Sin embargo, tenemos que entender también que cuando habla de contenido de un impreso, habría que hacer también otra aclaración. El contenido de un texto no se limita solo a lo que significa el texto en sí. Es decir, el texto como tal, como escritura, tiene un significado, pero además tiene otros que, como estudiantes de este nivel académico, se tienen que considerar, ¿vale?
sí pasa mi presentación, ¿verdad? Ya estamos en la segunda. Como capacidad, la lectura es algo que no se termina. No, yo solamente veo la de comprensión lectora todavía. Ahora sí ya pasó. Ok. Hay que refinar estos conceptos, ¿no? Como capacidad, la lectura es algo que no se termina de desarrollar nunca. Es decir, incluso después de pasar la faceta de alfabetización, que en muchos sentidos nosotros ya la pasamos porque sabemos leer, sabemos entender lo que dice un texto, es necesario entrenar esta habilidad para mejorarlo. Y esto es algo que como institución y a veces también como estudiantes se nos suele olvidar, ¿no? Creemos que como ya sabemos pasar los ojos sobre un texto y podemos leer las oraciones, leer las letras, armar el significado que las propias palabras generan cuando estamos leyendo el texto, con eso ya sabemos leer. Y lo cierto es que sí, pero falta todavía, ¿no? Que es un poco lo que quiero dar a entender esto. Somos alfabetas, tenemos esa educación, pero nos hace falta desarrollar otro tipo de habilidades. También comprender que captar el contenido de un texto significa ser capaz de abstraer los significados explícitos e implícitos de la lectura. Y es un poco a lo que se relaciona más bien esto con el punto anterior. Nosotros somos capaces de abstraer los significados explícitos de la lectura, lo que efectivamente se ve en el texto, lo que significan las palabras, las letras, las oraciones, los párrafos. Esos son los significados explícitos de las lecturas. Sin embargo, también hay significados implícitos de la lectura. Y estos pueden ser significados más o menos grandes o más o menos importantes. Pensando ahorita en lo que mencionabas, como por ejemplo en una novela, evidentemente va a haber significados implícitos. Podemos pensar en los significados culturales en donde se escribió la novela, podemos pensar en el significado tal vez profundo que el autor quiso dar al texto, y entonces eso también podría ser un significado implícito, que sería como el significado global de la lectura. Significados contextuales, en el sentido de a lo mejor determinadas palabras que no se entienden, que se relacionan con una época determinada y que a lo mejor en estos momentos ya no son operativas, pero que conforman el entramado textual de determinado texto. Y entonces todos esos significados implícitos también están funcionando en nuestros procesos de lectura. De hecho, muchas de las carencias en el nivel de comprensión de lectura tienen que ver con que muchos de los alumnos llegan a este nivel con la incapacidad de poder descubrir estos significados implícitos de los textos. Entonces, el contenido de un texto, por tanto, no se reduce a su significado explícito, sino, como les acabo de explicar, remite a significados que no se pueden encontrar en el texto, conceptos previos, y aquí vamos a entrar ya un poquito con textos académicos porque también hay diferencia, contextos, discusiones teóricas. A veces los textos académicos dan por sentadas discusiones teóricas que nosotros no conocemos, pero que el texto supone que ustedes ya saben, y entonces, digamos, las pasa de una manera muy rápida y continúa con el desarrollo del aparato teórico, las obras precedentes, etcétera, ¿sí? Entonces es importante como tener esa idea. Tenemos un significado explícito, que es lo que efectivamente dice el texto, pero también hay significados implícitos en la lectura. Y esto sería, a rangos generales, en términos, o los rasgos generales de la lectura genérica, tal y como la hacemos todos los días. Sin embargo, ustedes al entrar a un nivel de esta naturaleza, se van a encontrar con otros tipos de textos, que es a lo que denominamos lectura académica. La lectura académica difiere en muchos sentidos con las lecturas que normalmente se hacen, ¿no? Pensemos un poco en una novela que es una ficción, o en notas de periódico, blogs, etcétera. O sea, son lecturas que, no voy a decir que son más sencillas, porque esto no siempre es verdad. Depende del grado de profundidad a que llevemos cada una de estas lecturas. Dependiendo de ese grado de profundidad, las podemos complejizar más o complejizar menos a las lecturas cotidianas.
Pero la lectura académica, por naturaleza, va a ser de por sí compleja, ya que los textos académicos, universitarios sobre todo, porque, o sea, textos académicos, también podemos considerar los libros de texto que se ocupaban en la prepa, los libros de texto que se ocupan en la primaria, todos esos son textos académicos. Pero a nivel universitario van a comenzar a diferir con relación al tipo de textos que los estudiantes estaban acostumbrados a leer en un nivel previo, sobre todo pensando en preparatoria. Tenemos lecturas académicas también en preparatoria, pero suelen ser más genéricas, libros de biología general, libros de geometría analítica general, de física general, etcétera, en donde en cada uno de los temas pues no es realmente una profundidad en el tratado de los mismos. Cuando llegamos a la universidad nos vamos a encontrar con otro tipo de textos. Sobre los que podemos dar estas características. Son textos con una tradición literaria precedente. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, cada uno de los artículos, textos académicos que nos encontramos, tienen detrás toda una tradición literaria que aborda generalmente el mismo tema, desde la misma perspectiva teórica o desde una perspectiva teórica diferente, pero que refiere al mismo tema, y generalmente el texto académico remite a toda esta tradición literaria. Hace referencia a los artículos más recientes, a los estudios. Permítame tantito porque están tocando la puerta y al parecer nadie escucha. Perdón, les explicaba. Textos académicos con una tradición literaria precedente, entonces, que van a remitir justamente a esa trayectoria literaria. Estudios anteriores, etcétera, sobre todo años recientes, si son estudios de tipo histórico, probablemente recuperarán información de más atrás. Y esto hace también que el autor generalmente remita a otros autores de su misma disciplina. Fulanito dijo tal, menganito dijo tal, esta otra persona dijo esto otro, etcétera, ¿no? Remiten a la tradición literaria y por tanto también a los autores. En muchas ocasiones, a menos que sean lecturas con carácter introductorio, y esto también es muy importante, dan por sentado que el lector conoce conceptos especializados de la disciplina en cuestión. Esto se va a notar sobre todo en niveles más avanzados de la licenciatura, porque evidentemente se presupone que ustedes ya han pasado por, digamos, el tronco común, la parte en donde han revisado los conceptos más básicos de la disciplina, y entonces los textos ya no necesariamente van a explicar todo esto, sino que van a dar por sentado que ustedes ya lo conocen. Por esto mismo, el vocabulario tiende a ser especializado y en muchas ocasiones un texto puede introducir conceptos nuevos que el autor propone. Esto también es súper importante. Primero, el texto especializado ya trae
un entramado conceptual complejo que tiene que ver con la propia disciplina en sí. Pero si el autor tiene el propósito de proponer una nueva idea, seguramente va a introducir nuevos conceptos. No sabemos si los va a nombrar de otra manera o a lo mejor los nombra de la misma manera que la tradición, pero tal vez simplemente los redefine. Pero esta es una característica de la ciencia y eso hay que entenderlo también. En términos científicos, nada está dicho de una vez y para siempre, sino que siempre se puede descubrir algo nuevo y eso es lo que hacen los textos científicos, sobre todo los propositivos, que van cambiando la perspectiva sobre la que se define un determinado concepto. Justamente también por esto, la discusión teórica es más profunda. Hay recuperación de teoría, en el sentido de que obviamente si estoy recuperando la tradición literaria precedente de mi disciplina, va a haber también una elaboración más profunda de esa recuperación teórica y una discusión teórica fuerte, porque voy a ponerme a dialogar o el autor se pone a dialogar con la teoría precedente. Esto obviamente, sobre todo en textos teóricos, pensando un poco en textos matemáticos, científicos, claro, también va a haber discusión, pero depende de sobre qué área de las matemáticas, de la ingeniería, de la física, etcétera, estemos moviéndonos. La vertiente teórica seguramente se va a ir más sobre discutir los conceptos, pero la vertiente práctica seguramente será más como exposición, ejercicios, etcétera, de lo que se sabe hasta el momento sobre determinada área de la ciencia. También en ocasiones se suelen presentar gráficos, tablas, diagramas o fórmulas complejas que requieren de conocimientos previos para su interpretación. Esto no necesariamente es problemático porque muchas veces el autor también da las pistas para entender las gráficas, las tablas, los diagramas y las fórmulas. Ahí es cuando nos damos cuenta si un texto es bueno o no, porque sobre todo en términos de disciplinas que utilizan mucho estos recursos, porque generalmente el autor tendría que explicar esto. Pero hay veces que por ser tan de dominio común en la disciplina, una determinada característica de los gráficos, de las tablas, de los diagramas, etcétera, se da por sentado. Y entonces se espera que quien lee el texto académico comprenda por qué está elaborado el texto de esa manera y no de otra. No sé si con esta parte tengan alguna pregunta sobre la lectura académica. ¿Ya lo sabían, más o menos se habían imaginado o algo por el estilo? ¿No? Pues personalmente no. Bueno, lo definimos justamente para que vean la complejidad del texto académico y por qué voy a dar o se dan las siguientes recomendaciones generales para realizar lecturas académicas, para sacarles el mayor provecho y comenzar a comprenderlas mejor. Primero, recomendaciones generales en torno a la actividad de la lectura. Concentrarse solo en esa actividad, evitando distracciones tanto externas como internas. Y distracciones internas las conocemos, ¿no? El celular, Facebook, a veces la música también puede ser distractora, la televisión, etc. Cosas externas a nosotros que pueden generar la distracción, pero también internas, en el sentido de, por lo mismo de que a lo mejor no nos gusta leer o el texto nos está pareciendo muy complejo, comenzamos a pensar en otra cosa, ¿no? Comenzamos a no prestarle atención al texto y entonces nos tenemos que regresar una y otra vez al párrafo para recuperar la información porque nuestra mente está distraída. A eso es a lo que se refiere con distracciones internas. Leer en silencio y sin prisa, que sería no mover los labios ni vocalizar el texto. Aquí en vocalizar el texto no me refiero a la voz mental que tenemos, valga la redundancia, en la cabeza cuando leemos. Vocalizar aquí se refiere a emitir sonidos mientras estamos leyendo.
Aquí también podría entrar el asunto de no mover los ojos, pero es que en realidad esto de no mover los ojos se desarrolla con la práctica más que como una estrategia que puedan controlar en un principio. Ni vocalizar el texto. Hacer las pausas necesarias, respetar signos de puntuación, es algo que suele ser complicado porque van demasiado rápido y entonces se saltan los signos de puntuación, las comas, los puntos, no leen bien los acentos o no leen bien las palabras como están escritas en el texto y dicen otras. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente nuestra cabeza tiende a ir adelantándose a la lectura. Nuestro cerebro hace eso, se adelanta a la lectura. Vamos leyendo y como que nuestra cabeza predice lo que se espera que aparezca en la siguiente oración o en la siguiente palabra. Si nosotros no vamos leyendo con calma, nuestra cabeza va a ir llenando los huecos que no estamos leyendo correctamente. Y entonces va a generar que leamos palabras que no están en el texto. Y eso hace obviamente que nuestra comprensión se entorpezca porque le estamos metiendo cosas de nuestra cosecha. Y esto es importantísimo, sobre todo en lectura académica. A lo mejor cuando están leyendo una novela, cuando están leyendo una crónica, en principio, otra vez vuelvo a decir, no causa tanto problema. Pero en una lectura académica sí. Porque si no aprendemos a leer desde un principio adecuadamente, vamos a tener problemas con los conceptos. Detener la lectura cuando no se comprende algo, pero sin abandonarla. Esto es también muy importante, sobre todo en lectura académica. Ahorita lo vamos a ver ya específicamente en esto, pero sobre todo en lectura académica. Detener la lectura cuando no se comprenda, pero sin abandonarla. Aquí también habría que hacer sus asegúnes, vamos a decirlo así, en el sentido de que si obviamente el libro no te está gustando, hablamos de ciencia ficción, de crónicas, etcétera, pues podemos sin más que nada dejarlo, o sea, tampoco es necesario como forzarse a leer. El problema es que con las lecturas académicas nosotros no tenemos esta opción, ¿sí? No es como que, pues no me gustó la lectura académica, la suelto. Ahorita vamos a ver un poquito, ahondar más o menos por qué esto no pasa, pero para que quede ahí en el marco. Consultar el significado de las palabras que se desconocen. No es una práctica que tengamos porque no se nos ha enseñado de manera regular el uso de los diccionarios, pero esto es importantísimo. Si no comprendo una palabra, voy al diccionario. Para eso son. Identificar las ideas principales. Aquí, estas ideas las tomo del autor que cité en la precedente. Son pautas genéricas que él da, pero no siempre la idea general tiene que ver con esto. Aunque la mayoría de las veces, sobre todo en textos académicos, vamos a encontrar que efectivamente va a haber párrafos o va a haber determinadas secciones en el texto que se refieren específicamente a este tipo de cosas. Cuando se describe un fenómeno o concepto, estamos ante una idea principal. Cuando se explica cómo se produce un fenómeno o concepto, también estamos ante una idea principal. Cuando se comparan o contrastan conceptos, objetos, sucesos, etcétera, también estamos ante una idea principal. Cuando se instruye sobre cómo hacer o aprender algo, también estamos ante una idea principal. Y luego da esta otra que aquí yo ya pondría un pero quién sabe, ¿no? O sea, aquí habría que analizar dependiendo de lo que signifique o de qué se trate en general el texto. Pero podría ser que en algunos casos las ideas principales también se refieren a cómo se jerarquizan u ordenan los hechos, las fechas, los lugares, los personajes, las situaciones, los elementos, etc. Estas pistas nos ayudan a identificar ideas principales. Vuelvo a repetir, no siempre ocurre porque las ideas principales a veces pueden ser mucho más complejas que solamente esto, o a veces pueden abarcar una gran cantidad de texto, ¿sí? La idea principal, y entonces eso puede llegar a confundirnos. Pero también la identificación de esto, que es como algo que todo el mundo dice, ¿se puede enseñar? Sí se puede enseñar, pero con lectura guiada, que es algo que no podemos hacer aquí. ¿A qué nos referimos con lectura guiada? Ir leyendo los textos académicos, o sea, una persona, aunque ya lo sabe, va leyendo los textos académicos con ustedes y les va indicando, aquí está la idea principal, aquí está la idea secundaria, y explica, ¿no? ¿Por qué es esta idea principal o por qué es esta idea secundaria, etcétera?
por el tiempo y por la modalidad y todo, no se puede hacer esto aquí. Pero esa es la única manera de enseñar a identificar las ideas principales. No hay fórmulas mágicas en términos de, si hacen esto y aquello, ustedes van a identificar las ideas principales. Eso es falso. No se puede enseñar a identificar las ideas principales así. Si uno quiere aprenderlo, porque no tenemos este tipo de guías, la práctica es lo que ayuda a llegar a esta identificación de ideas principales. Ahora, recomendaciones particulares en cuanto a la lectura académica. Aquí sí ya nos vamos a meter a este asunto. No desesperarse si en un primer momento no se entiende el texto. Es un poco como lo que decía Ana hace un rato. Si no lo comprendemos, no hay que abandonarlo, hay que continuar leyendo. Y esta es la regla de oro de la lectura académica. Porque lo que hacen los estudiantes, y a mí me pasa en mis clases y a muchos de los maestros, es que como no entienden la lectura o no, a lo mejor la lectura está en inglés, en otro idioma y ellos no lo manejan bien, se desesperan y lo dejan. Y la sugerencia aquí es no se debe hacer eso. Aunque no lo entiendas el texto, debes continuar leyendo. Y no solamente estamos hablando de un texto en particular, sino en general. Aunque lleves 10 lecturas del curso y tal vez no las entiendas todas, debes continuar leyendo. Primero, porque es obligatorio. Y segundo, porque es la única manera en la que te puedes ir empapando de todo esto que habíamos visto antes, de los significados implícitos que los textos van a comenzar a manejar. La única manera es leer. Y tenemos que leer previamente un montón de cosas para ir llenando esos huecos que tenemos de significado en la mente, para que cuando nos enfrentemos a una lectura nueva, tengamos las herramientas para ir comprendiendo mejor. Y de hecho, si uno practica esto de continuar leyendo, se darán cuenta que conforme avance la licenciatura, las lecturas se irán facilitando, porque el bagaje se va incorporando en nuestro, vamos a decirlo así, en nuestra biblioteca de significados. Por eso es tan importante el segundo punto. Intentar leer en los primeros años de la licenciatura todos los textos que el profesor o el programa de la materia indiquen, sobre todo en los primeros años de licenciatura. Como estamos generalmente ante materias de tronco común, las lecturas que se dan al principio de la licenciatura son básicas para comprender lo que viene después. Y este es otro de los problemas con los que se enfrentan los alumnos de nuevo ingreso, porque lo voy a decir así, vienen muy verdes, en el sentido de que creen que van a encontrar un sistema de lecturas igual a lo que estaban acostumbrados en la preparatoria. Y lo cierto es que no. No sé, porque a veces, porque no se dice y porque los alumnos no tienen conciencia de esto, no se dan cuenta que las lecturas que se hacen en los primeros años de licenciatura son fundamentales para el desarrollo completo de su carrera, porque es ahí donde van a poder obtener los conceptos básicos que se van a desarrollar después en lecturas más complejas, ¿vale? Las lecturas deben ser especialmente lentas, o sea, si antes en las lecturas normales, en una novela, una crónica, un reportaje, se pide que la lectura sea lenta, pues con mayor razón en una lectura académica, ya que se recomienda al alumno hacer el esfuerzo por comprender los pasajes que no comprenda. Obviamente, si llevo leyendo el mismo párrafo 30 veces y no le entiendo, pues entonces sí ya lo paso, ¿no? Pero si a lo mejor en la segunda, la tercera no logro entenderlo, pero tal vez a la quinta le voy a entender un poco más. Entonces hay que hacer el esfuerzo por detenerse y tratar de comprender antes de pasar a la siguiente sección. Porque sí, es cierto. O sea, no voy a comprender toda la lectura y entonces eso puede llegar a desesperarme. Pero eso no quiere decir que no pueda yo rescatar cosas de la lectura que sí me puedan ir aportando. Entonces, por eso es que hay que hacerlas lentas, apoyarse en los recursos a su disposición. Y aquí se amplía el tipo de recursos que podemos utilizar.
Si antes habíamos dicho que era importante utilizar el diccionario, bueno, aquí de primerísima opción el diccionario. Pero además tenemos que considerar otro tipo de herramientas, como bibliotecas, para si a lo mejor me están hablando de algún autor, qué sé yo, estamos en termodinámica y de repente me sacan a Maxwell o qué sé yo, y no conozco nada, pues tengo que ir a una biblioteca a consultar otro libro en donde me hablen de eso que yo no sé. Si de repente estoy en psicología y me hablan de Freud y de su teoría del, no sé, de Edipo y no conozco nada de eso, tengo que ir a otro recurso para saber de qué me está hablando esa teoría y entonces ya volver al texto para comprender a qué se refiere. Recursos en línea, que además, o sea, pongo bibliotecas porque es el principal recurso, digámoslo así, que utilizamos en la academia. Pero obviamente ahora tenemos otro tipo de recursos como Wikipedia. Pongo Wikipedia porque se tiende a satanizar mucho cuando en realidad es una herramienta muy positiva si uno la sabe utilizar adecuadamente. Para consultas rápidas es muy buena, no para consultas profundas de tipo de investigación. Si voy a hacer una investigación científica, un tache si citan Wikipedia, porque Wikipedia, vuelvo a repetir lo mismo, es como una enciclopedia. Y como enciclopedia pasa sobre las generalidades de determinados conceptos, pero no profundiza. Hay algunos artículos que sí son muy buenos, tampoco voy a negarlo, pero son pocos y es difícil comprender cuáles son. Porque además también tienen que tener la idea de que ustedes son inexpertos en la materia. Entran a la licenciatura y son inexpertos en la materia. Entonces, realmente su criterio para distinguir si una fuente es confiable o no, vuelvo a repetir, todavía está muy verde. Necesitan madurar esa habilidad para que en un futuro puedan distinguir qué tipo de artículos si son buenos o no. Entonces, por eso es que Wikipedia se recomienda, pero con ese asterisco. Solamente si lo vas a utilizar para dudas rápidas mientras realizas tu lectura o mientras estás en tu licenciatura, no para dudas profundas. Apoyarse en los recursos a su disposición para llenar los huecos de significación. A esto nos referimos. Solicitar al docente, cuando sea necesario, material de apoyo para complementar las lecturas principales del curso. Si yo no sé un determinado concepto y quiero realizar una búsqueda en recursos externos y no sé en qué material apoyarme, hay que pedir al docente, oiga, profesor, este concepto de la lectura no lo entiendo, ¿me puede usted decir dónde puedo conseguir más información? Y el docente ya les dará la bibliografía complementaria. Por eso los cursos generalmente vienen así. El problema es que los alumnos no preguntan y a veces los maestros tampoco explicamos cómo es que se relaciona la bibliografía principal con la bibliografía complementaria. Por eso es muy importante también que el alumno tenga la iniciativa de preguntar, ¿sí? De la bibliografía complementaria, ¿qué artículo se refiere a este concepto, profe? Porque no le entiendo. Y también guiar la lectura con el programa del curso. El programa del curso es un desglosado de los conceptos básicos o de los temas principales que uno debe tratar o que se requiere que el alumno domine en un determinado periodo de tiempo. Entonces, si de pronto me dejan una lectura que no necesariamente tiene como título el nombre, perdón, de la primera unidad, yo puedo ir a la primera unidad para ver qué conceptos quieren que yo maneje. Y entonces, a partir de esos conceptos que se me desglosen en la primera unidad, voy a realizar mi lectura y voy a ver, claro, en esta primera unidad quieren que veamos el concepto, qué sé yo, de ecuación X. Pues entonces en la lectura tengo que ir a buscar la ecuación X porque es lo que estamos viendo en esta primera unidad o es lo que estamos viendo en esta unidad. Por eso es tan importante el programa, porque el programa es una guía también de lectura si el alumno lo sabe utilizar adecuadamente, ¿sí? Recomendaciones particulares 2. Subrayar siempre, pero evitar subrayar de más. No estamos leyendo una novela, ni una crónica, ni un reportaje, estamos leyendo un texto académico. Entonces se recomienda subrayar siempre, pero evitar subrayar de más en el sentido de tampoco voy a subrayar todo el texto.
Es uno de los errores más comunes con los estudiantes de nuevo ingreso que piensan, porque claro, como todo es nuevo para ellos en la lectura, tienden a subrayar todo. Y no. Sí, digamos, evidentemente causa asombro todo lo nuevo que se puede aprender. Ay, perdón. Pero generalmente se recomienda en un principio enfocarse en los conceptos que se piden en la unidad, ¿no? Aunque la lectura trate de 20 cosas más, lo ideal es solo subrayar de lo que se trata la unidad. Utilizar marcas o distintos colores de marcadores para distinguir distintos elementos de información. A lo mejor voy a poner en un color los conceptos, en otro color los ejemplos, en otro color determinadas posturas de un autor y en otro color las posturas de este otro autor, etc. Utilizar el diccionario de forma obligatoria o en su caso el buscador para solucionar dudas rápidas o contextualizar el texto, que es lo que les decía anteriormente. O sea, en la lectura académica es obligatorio el uso de estos recursos. Diccionario, buscadores, páginas web como Wikipedia, como etcétera, porque van a ayudar a contextualizar el texto. Otra vez, con estos asteriscos. Wikipedia no sustituye un artículo o libro científico. Wikipedia solamente es un solucionador de dudas, vamos a decirlo así. Identificar los conceptos principales de acuerdo al plan de estudios, que es de lo que ya hablamos. Dialogar con el texto. La lectura no debe ser de forma pasiva. En muchos casos también hacemos esto con las lecturas culturales. Leemos una novela y nos limitamos a leerla y a extraer los significados que nos interesan y ya, ¿no? Pues no, con una lectura académica esto es equivocado. Hay que preguntarle cosas a la lectura. ¿Para qué me sirve este concepto? ¿Con qué lo puedo relacionar? ¿Qué tipo de fenómenos he visto yo que tienen este tipo de conceptos? Hay otra lectura que ya hice que también habla de lo mismo, cómo lo aborda ese otro autor y cómo lo aborda este autor. Es decir, tiene que haber una postura frente a lo que uno está leyendo cuando uno está leyendo textos académicos. En lo posible, realizar resúmenes, diagramas, mapas conceptuales o lo que sea de utilidad al estudiante para obtener la información más relevante del texto. Esto es también súper importante. Se recomienda, aunque yo sé que esto suele ser muy difícil, porque pues yo también pasé por ahí y sé que es imposible en muchos de los casos, realizar un resumen, un diagrama o un mapa conceptual por cada cosa que se está leyendo. Me dejan esta lectura, bueno, ya la terminé, ahora hago mi resumen o mi diagrama. Suele ser imposible, porque son demasiadas lecturas, bueno, también depende del profesor y del tipo de carrera. Si tenemos 3 lecturas al mes, pues entonces tampoco es tan imposible. También depende de la extensión, ¿no? Si son artículos, pues es muy factible realizar un resumen por cada una de las lecturas. Pero esto se hace para cerciorarse de que los conceptos o los contenidos más relevantes de la lectura los hemos obtenido. Si podemos realizar un resumen, si podemos diagramar ese contenido, si podemos realizar el mapa conceptual, entonces quiere decir que hemos tenido una buena comprensión de lectura. Claro, después lo podemos volver a cotejar tal vez con una segunda lectura, que es aquí lo que me faltó, pero en principio si podemos hacer el mapa conceptual es que lo entendimos. Y solamente para agregar este asunto de sí, evidentemente en lecturas académicas sobre todo, conviene hacer más de una lectura. Porque en la primera lectura podrían habernos quedado claro determinados conceptos, pero en la segunda lectura podemos reafirmarlos. Y quizá, justamente porque ya hemos terminado de leer todo el texto y ya conocemos todo su contenido, el texto se clarifique mejor, porque habrá cosas que se mencionan al final que sirven para entender lo que aparece en el principio. Y entonces la segunda lectura me ayuda a ver esas conexiones. Ya una tercera lectura también es recomendable, pero ya es un plus, ¿no? Lo ideal es solamente hacer 2. Se debe recordar, esto es muy importante, que la lectura académica es la base del aprendizaje del estudiante universitario. De hecho, yo me atrevería a decir que no hay otra forma de aprender en la universidad que no sea a través de la lectura.
es la fuente principal de información en cualquier disciplina. Todo científico, todo estudiante universitario, todo docente obtiene la información que aporta de las lecturas. No lo hace de manera solitaria. No es como que de repente yo amanecí iluminado y hice mi clase o escribí este texto. No. Se debe a la información que extraje de mis lecturas. Por eso es tan importante el asunto de las citas y las referencias. Porque somos conscientes en la universidad de que nosotros no somos la fuente creativa de toda la información que estamos aportando en el texto, sino que tenemos todo un bagaje de lecturas atrás que está soportando lo que estamos diciendo. Las clases, a pesar de su importancia, no sustituyen lo que el estudiante puede aprender de forma individual a través de la lectura constante. De hecho, yo me atrevería a decir, claro, en los casos en los que la lectura también es recurrente por parte de los maestros, hay maestros que simplemente llegan e imparten su clase y la lectura la dejan un poco de lado, pensando en matemáticas, etcétera, que son generalmente, no siempre, hay maestros que sí dejan bastantes lecturas con relación a esto, pero algunos que hacen esto más práctico y entonces todo lo que vemos en clase es a lo que nos ceñimos cuando realizamos el examen o cuando hacemos los trabajos, ¿no? También esto depende mucho del enfoque del profesor. Pero los maestros que se apoyan mucho en los materiales externos, sabemos que las clases más bien son para apoyar las lecturas más que al revés, ¿sí? O sea, no es como que las lecturas apoyen la sesión, sino que la sesión es un apoyo para las lecturas. Tú lees y venimos a la clase a exponer el tema, obviamente, y aclarar lo que no hayas entendido en el texto, porque la fuente principal de información es el texto. Es su pase o su entrada al dominio teórico y práctico de su disciplina. Todos los conceptos, claro, las clases, no quiero demeritar aquí las clases en el sentido de, entonces no sirve para nada ir a clases, no, porque las clases también nos ayudan a clarificar los conceptos, nos dan los conceptos más digeridos, tenemos a una persona que nos está explicando de manera directa lo que hay en la lectura, entonces las clases tienen su importancia, pero muchas de las cosas que realmente podemos aprender vienen a través de la lectura, tanto en lo práctico como en lo teórico. Porque no es lo mismo hablar que escribir, y esto es algo que se nos olvida a veces. Los que escriben, sobre todo pensando en términos de lectura académica, tienden a pensar más lo que están escribiendo. Entonces, generalmente la escritura académica tiene muchos más detalles de lo que uno mismo puede decir hablando. Incluso errores, equívocos de determinadas palabras que en términos del habla, de lo oral, los maestros puedan llegar a cometer errores de utilizó un concepto que a lo mejor no era el adecuado, utilizó una palabra que a lo mejor no era la adecuada, su oración se quedó corta porque lo interrumpieron y entonces pasó a otro tema. Esto no ocurre en la escritura. La escritura es lineal, se desarrolla el tema de manera profunda y no hay este tipo de interrupciones. El escritor tiende a pensar más el tipo de palabras que va a utilizar y entonces en muchos sentidos la información es más correcta, vamos a decirlo así, en términos de lo que uno puede obtener conceptualmente en los escritos que en lo oral. Eso no quiere decir que el maestro sea malo, simplemente quiere decir que como estamos transmitiendo el conocimiento a través de la oralidad genera este tipo de equívocos o este tipo de situaciones en los que los conceptos pueden quedar a la mitad. Es una de las actividades que no dejará de realizar el estudiante después de terminar su licenciatura, ya que la lectura es una de las claves, y en este sentido aquí tal vez que tendría que matizar, es la base para mantenerse actualizado, para la investigación científica y para la docencia. Si yo me quedo con lo que vi en las clases, no me va a servir de nada. Es más, de hecho yo me atrevería a afirmar que si uno se queda solo con lo que ve en las clases, es muy probable que no termine la licenciatura. Porque las clases
no son suficientes para lo que uno tiene que saber en un mundo académico de alto nivel, como es una licenciatura, una maestría, un doctorado. Hay que actualizarse a través de la lectura, hay que realizar investigación científica a través de la lectura, y solamente podemos impartir clases si sabemos leer, porque nos vamos actualizando, vamos realizando mayores descubrimientos en términos conceptuales, etcétera, y eso va enriqueciendo la manera en que enseñamos. Y solamente para terminar, un poco de esto de las estrategias que podemos utilizar para extraer la información más relevante de los textos. Entre ellas podemos encontrar que además son muy utilizados en el medio académico: paráfrasis, resumen, síntesis y cuadro sinóptico. Las paráfrasis van a ser explicaciones que el propio lector ofrece o realiza de lo expuesto en un texto con el propósito de hacerlo más claro. O dicho de otro modo, es decir lo que dijo el autor con nuestras propias palabras. Solo que hay que ser muy cuidadosos. Para hacer paráfrasis, primero hay que entender el texto. Y además hay que manejar adecuadamente la lengua escrita para decir efectivamente lo mismo que dijo el autor y no decir otra cosa, ¿sí? El resumen es una exposición esencial y breve de lo que se dice o explica de manera detallada en un texto. Cuando dice esencial y breve, quiere decir que esto es más bien un poco como subjetivo, dependiendo de lo que le parezca importante a quien está leyendo. Porque en un resumen podemos incluir ejemplos, podemos incluir estudios de caso, podemos incluir a lo mejor el concepto, pero alguna idea secundaria que tenga que ver con el concepto, porque nos está ayudando a nosotros a entenderlo. Es decir, el resumen es más permisivo que lo que sería la síntesis. En la síntesis solamente realizamos compendio de los aspectos más importantes de un texto. Por eso es más breve que el resumen, eso es lo que lo diferencia. En sentido estricto, en una síntesis solo consideramos lo relevante. No contemplamos los ejemplos, no contemplamos ideas secundarias, solamente los conceptos principales o lo que nos parezca que es lo más relevante del texto. Y por último, la estrategia de cuadros sinópticos, que sería la representación gráfica que podemos realizar sobre la relación que establecen los conceptos más importantes al interior de un texto. Podemos hacer mapas mentales, cuadros sinópticos, tablas, lo que sea, pero que sea una representación gráfica de los conceptos que se están manejando o maniobrando en la lectura. Son 4 estrategias diferentes, si lo ven, y cada una de estas estrategias depende del tipo de propósito al que ustedes estén enfocando la lectura. Y también es muy importante que se vayan desarrollando desde este momento. Yo les recomendaría que tuvieran a lo mejor la iniciativa de investigar un poco más al respecto sobre esto, porque son las 4 estrategias básicas, aunque existen otras como por ejemplo la cita, que se utilizan para elaboración de investigación científica. Todo lo que podemos citar, extraer de otras fuentes, generalmente se presenta en alguna de estas formas, con su respectiva cita, evidentemente, y es lo que generalmente utilizamos para realizar investigación científica. Parafraseamos a otros autores, resumimos a otros autores, sintetizamos a otros autores y realizamos cuadros sinópticos de otros autores, y a partir de eso nosotros elaboramos nuestra propia perspectiva sobre un determinado fenómeno o sobre un determinado elemento de nuestra disciplina, ¿sí? Por eso es que pongo estas 4 estrategias de lectura que sí o sí deben comenzar a manejar, y que la recomendación es, si no las conocen, comiencen a conocerlas ya, porque les van a servir para el futuro de su investigación. Y con eso terminaríamos el segundo módulo. Como se pueden dar cuenta, otra vez estamos pues en un nivel muy genérico, ¿no? Mi idea es como exponerles de forma general cómo se elabora una investigación de esta naturaleza, pero ya tendrá cada cosa sus particularidades, ¿no? Y habría que ahondar más en estos temas. No sé si tienen alguna pregunta. Veo que por ahí está Rodolfo, pero no sé si está o se fue. ¿Algún cuestionamiento, alguna duda con relación a lo que les acabo de explicar?
¿Ya lo sabían? ¿Tenían idea de esto? ¿O a lo mejor es algo nuevo? ¿Les parece que es muy complejo? Pues hasta cierto punto ya lo conocía, solamente Ajá. fue el refuerzo que usted nos acaba de dar, Ujú. y ya vino mal, ya lo he comprendido un poquito mejor. Ok. Rodolfo. No sé si por aquí está Rodolfo. ¿Sí? Aquí está. ¿Alguna? Pues no, dejo alguna duda como tal. Tus Yo había esta información que usted menciona. No te escucho muy bien con tu Precis- tapabocas, Rodolfo, perdón. ¿Vale? No te escucho con tu tapabocas, no se escucha. A ver, de momento. ¿Ahí me escucha? Ajá. Sí, comentaba que precisamente lo que estaba usted comentando, creo que ya era una parte importante que ya había visto yo. Como dice usted, cada uno de los autores o cada uno de sí, de los que hacen los textos, precisamente, pues tiene su propia interpretación, ¿no? O bueno, su propia terminología. Y yo creo que es importante el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de, pues, basarnos a lo que cada uno de los autores tenía. Yo solo tenía una duda. Cuando nosotros nos encontramos acerca de alguna terminología tal cual que desconocemos, Uh-huh. regularmente, bueno, sabemos que nos podemos ir a un diccionario, nos podemos ir hacia pues una enciclopedia o algo así, pero ¿es la manera más adecuada de poder conocer un término? No necesariamente, digámoslo, en el sentido de que lo ideal, obviamente, como investigadores científicos sería profundizar más en el término o profundizar más en el área de donde proviene el término, ¿no? Entonces lo ideal sería ir a un libro y leer el libro, pero evidentemente, como eso no se puede hacer, digamos, de manera Sí, real, por cada palabra. sí, no puedes hacerlo eso por cada palabra ni por cada término, y además también en muchos sentidos la urgencia del cuatrimestre requiere que leas rápido, en el sentido de que tengo que Okay. acabar a lo mejor 4 o 5 lecturas en una semana, que no, seguramente no será el caso, ¿no? Pero digamos, ya los casos extremos sucede así, pues no es recomendable esto, porque te pierdes entre mucha lectura, ¿no? Entonces lo ideal es solamente ir a resolver la duda con relación al término, y entonces ya después, si tenemos tiempo, o seguramente en cursos posteriores, habrá alguna unidad, alguna materia en la que se profundice más en ese concepto que a lo mejor en un primer momento quedó de manera muy superficial allí en tu conocimiento general. Uh-huh. Ok, excelente, está muy bien. Sí, para pues más o menos saber dónde poder ubicarnos, ¿no? De cuando no encontremos alguna respuesta. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ya son las 11. Le comentaba también a tu compañero Eduardo que solamente tendremos la siguiente sesión porque quitaron una. Debo decirles por qué, ¿no? Debido a la poca afluencia de gente, entonces dijeron, no, pues hay que cortarlas. Entonces solamente tendremos la siguiente sesión, ¿vale? El sábado. ¿Vale? Está muy bien, muchas gracias. Si no tienen preguntas, nos vemos el sábado. Que tengan buen fin de semana y hasta luego. Bye.